la verdad que parecería como que esta mesa la he diseñado yo. Me he dicho, pues me gustaría que alguien primero hablase de estas cuestiones de género de una manera divertida y después que viniera otra persona que hablase de lo complicado que son las categorías cuando hablamos de la infancia. Entonces, equilicuá, aquí están estas dos cosas que han sucedido exactamente, que me vienen fenomenal para lo que me gustaría contar ahora. Es decir, que es casi como un deseo hecho realidad porque se entiende todo de una manera, yo creo que mucho mejor. O sea, que quizás es que no es casualidad que estemos trabajando en cosas que se integran tan bien o que suceden en este momento, que supone una especie como de ejercicio de conocimiento colectivo y que ninguno de nosotros investigamos o trabajamos como una, no sé qué decir, una seta que sale en un desierto. O sea, que probablemente el conocimiento es algo que se produce en conjunto, por contagio, por roce, por venir a Barcelona, por juntarse con cierta gente que estamos aquí, ¿no? Y bueno, pues esto a modo de introducción. Me gusta mucho además de este contexto que nos estamos planteando, ¿no? Con lo que ha contado Gerard y con lo que ha contado Cristina, y que se me está revelando como algo mucho más importante que el objetivo que yo tenía en principio con este trabajo sobre qué es lo que dicen las mamás y los papás de los niños que rompen las normas de género y que son trans o que son jóvenes trans, y que me ha desbordado y me ha interesado mucho más que, como decía, el objetivo primero que yo tenía con este trabajo, que es completar un librito que yo estoy haciendo hace un tiempo sobre, pues algo fácil sobre lo trans, que le valiera a los profes, que pues cumpliendo un poco este objetivo de vamos a educar a los profesionales, vamos a dar una herramienta fácil para que la gente pueda manejarla a nivel familiar, a nivel profesional, y me fascinó mucho el trabajo con los padres y llevo mucho más tiempo haciendo esto de los padres que el resto del libro, que ha estado un poco parado ahí, la verdad. Y en estas discusiones algo que ha surgido de manera muy importante es lo que planteaban ellos dos antes, ¿no? Que hemos llegado un poco hasta ahí, que sería la dificultad de trabajar con esa categoría de niños trans, o por lo menos es algo que a mí se me revela como importante, que es complicado. Es decir, cuando hablamos de niños que rompen las normas de género y hablamos de niños trans, y a veces lo utilizamos de manera intercambiable. Entonces, por una parte tenemos las personas que tienen incredulidad frente a la idea de que un niño pueda llegar a ser trans porque le parece inconcebible, porque la sexualidad empieza el día que tienes 18 años, inexplicablemente. Y por otra parte está la gente que ha decidido que esos niños son trans antes de que ellos mismos sepan si son del Betis o otras cosas que son a lo mejor en su infancia más importantes. Entonces, no es que yo piense que no sea bueno, ¿no?, utilizar ciertas categorías, sino que me resulta problemático porque además hay unas certezas tremendas que te acercas a algunas psicólogas y dicen es que está clarísimo, Platero, yo no sé cómo no lo ves. Debe ser una especie como de miopía que tengo yo, porque menos mal que no soy Ana Miss Fuster, por otras partes, ¿no?, que no tengo capacidad de predecir el futuro, porque yo veo un chaval, una chavala muy pequeño que dice que es una niña a pesar de que los demás ven un niño, ¿no? Y tiene una conciencia irrebatible por la razón de que esa certeza es así, ¿no? Entonces lo que yo planteo es que esa ruptura a veces permanece y a veces no. Y a veces esa ruptura tiene que ver con que lo que se dice de las niñas es un rollo, y para esto tenemos una palabra en castellano que es coñazo, ¿no? Las niñas juegan a cosas aburridas y hay niñas que se aburren con esas niñas, entonces pues sienten que hay otras actividades en el mundo que les interesan más, o que esas niñas más tarde descubrimos que su masculinidad está tintada sexualmente y más tarde puede que estas sean chavalas que se identifiquen como bolleras, o estamos hablando de gente que más tarde quizás a lo mejor son personas trans. Es decir, que la preocupación que yo tengo no es el hecho de desdecir la experiencia vital que tienen las personas. Yo no puedo rebatir lo que una madre siente frente a sus hijos, porque evidentemente un sentimiento es irrebatible, ¿no? Ni estoy cuestionando que los niños que dicen genuinamente estas cosas de ellos mismos no sean trans o no sean personas que rompen las normas de género. Lo que planteo es la seriedad con que las personas adultas nos tomamos estas afirmaciones y los pedazos de pánicos que nos pasamos, ¿no?, por la trascendencia que tiene de algo muy pequeñito que ha dicho una persona que a lo mejor hace un rato ha dicho que Superman y vuela y esto nos da igual, o que es un murciélago que tiene 7 ojos, también esto nos da igual, pero el momento que dice que es una niña, aquí ya nos da el gran ataque, ¿no? Y en vez de plantearnos que nosotros somos los que tienen que ir a terapia, a ver, si el pánico lo tengo yo, ¿por qué mando al niño a terapia si el pánico lo tengo yo? Pues hacemos esto. Como tú me molestas, te mando a ti a terapia porque esto me está preocupando, ¿no? Entonces, en este trabajo con padres y madres me ha sorprendido mucho la certeza, como cuando alguien viene y dice mi niño es trans,
y tiene 6 años. Que seguro que es verdad, porque nadie conoce mejor a su hijo que su madre, seguro. Yo le he visto corretear y poco más. Le he visto en la tele, y le he visto por aquí, le he visto jugar, le he visto quitarle el micro a cualquiera que estaba hablando. En fin, que la certeza de la vivencia de sus hijos, pues claro que lo tienen los padres. Lo que yo no tengo muy claro es que tengamos la capacidad de aseverar la importancia y la significación de esta afirmación. Con esto lo que quiero decir es que yo entiendo que todos queremos hacer inteligibles las realidades de los niños y las niñas, ¿no? Porque si el temor que tenemos todos es darle demasiada importancia a las cosas que dicen los niños, concederles un valor como que esa verdad nos tiene que impulsar a hacer algo para apoyarles en su vida, que lo estemos haciendo demasiado poco o demasiado, ¿no? Y que luego va y no es trans, con toda la que hemos liado. Este es el gran temor que tenemos casi todos, ¿no? En el sentido de que esta identidad se le va a pasar. Cuando yo muchas veces lo que digo es que aunque se le pase, ¿qué más te da? Sigues queriendo que tu hijo o tu hija tenga el recuerdo de una infancia infantil donde tú pasaste de él, no le escuchaste y te pasaste todo el día regañando. Ese es el recuerdo de infancia que quieres para una persona que va a crecer toda la vida. O sea que ese tema del pánico de por si acaso cambian, yo creo que no es lo suficiente como para desalentarnos a la hora de hacer una intervención, ¿no? Por otra parte, yo creo que una parte relevante que sale en el trabajo que he hecho con los papás y las mamás es el valor de los lazos parentales o los vínculos, el sentirse conectado a otras personas. Yo creo que es un gran predictor de salud. Creo que sentirse conectado con otras personas es una cuestión que traspasa los límites de la transexualidad y tiene que ver con muchos otros ámbitos de la vida, pero es que resulta que casi ninguna persona trans ha recibido ningún tipo de refuerzo o de apoyo ligado con esa transgresión. Es mucho más fácil que te regañen hasta la infinitud, que te cambien de colegio, que te manden interno a un colegio de monjas, que te manden a pasar el verano en Inglaterra, en fin, que te hagan un montón de cosas por con tal de no verte o con tal de tratar de corregirte mucho más que establecer un vínculo contigo, ¿no? Y hay una cuestión que me parece fundamental también, que tiene más que ver con la reflexión con personas adultas pensando sobre su infancia, y es la idea de verse como personas que tenemos un futuro. Creo que entre que no conocemos muchas personas trans en general en la vida, los niños trans o variantes de género o que rompen las normas de género, cada uno nombra un poco como le apetece, no conocen habitualmente personas trans adultas, entonces ni muchas personas trans jóvenes o cuando comenzamos la joven vida adulta no estamos conectadas con otras personas trans, con lo cual las posibilidades de imaginarte que tienes un futuro, ¿sí? Que hacemos cierta proyección hacia adelante, hacia tu vida, no existen, con lo cual es cierto que utilizamos las representaciones dominantes de nuestra cultura para imaginarnos un estereotipo de lo trans y rápidamente podemos pensar en los pocos que tenemos: la farándula, la prostitución, la noche, las cosas que pasan en la noche y poco más, lo cual a mí no me parecen referentes necesariamente negativos, pero son los únicos. Entonces, si tú no te imaginas dentro de esas tres cosas, como decía Suriña esta mañana, pues es que tú no tienes un futuro posible. Entonces, esto es una cosa de la que aquejamos mucho las personas trans, el no imaginarnos en el futuro. Y bueno, lo que hacer como un poco como antes de contar las cosas que dicen los propios padres trans, porque son las que tengo yo en la cabeza cuando estoy investigando. Evidentemente todas las investigaciones tienen una persona detrás o varias que tienen un posicionamiento y unas ideas en la cabeza. O sea, yo creo que a estas alturas está muy claro que nadie hacemos una investigación ni objetiva, sino que siempre es situada y tiene que ver con las cosas que cada cual nos implican. He puesto aquí una noticia hace un rato que salió en prensa, si veo bien, desde el año 2010, en el que de pronto se empezaron a discutir qué pasa con la gente que es menor de edad y que es trans, ¿no? Es decir, que esta noticia en prensa fue importante porque de pronto mucha gente que no se había planteado la existencia de los jóvenes trans lo tuvo que ver en Technicolor y esto precipitó una creciente visibilidad de la gente joven trans y de los niños trans que no habíamos visto en el Estado español hasta el momento. Era una especie como de no tema y tema invisible que de pronto se reveló como accesible y con unas realidades patentes que estaban allí con nombres y apellidos, con personas concretas, no como un tema abstracto que leemos en inglés de otro sitio, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante porque plantea un futuro, plantea unas posibilidades y nos hace evidentes cuál es el contexto del Estado español con respecto a los derechos, ¿no? Por una parte, la noticia te dice primer cambio de sexo a un menor realizado en España y te plantea hay una chica de 16 años que tiene apoyo parental y que ha estado en cierto proceso hormonal. Claro, te planteas
cómo ha llegado a ese acceso, ¿no?, a hormonas por debajo de los 16 años, y por otra parte que ha tenido que acudir a un juez para ser capaz de acceder a una reasignación sexual, ¿no? O sea que de pronto solo con esta noticia aprendemos que hay muchas cosas encima de la mesa, ¿no? Por una parte, que necesitas ir a un juez, porque las personas menores de 16 años no pueden hacer estas cosas, tienes que tener 18, haber probado 2 años de tratamiento, con lo cual para muchas personas es 18 más 2, 20, que tenemos una ley que habla de consentimiento, y el consentimiento de los procesos sanitarios dibuja una edad de mayoría de edad de los 16, y estamos hablando de un consentimiento que puede ser para cuestiones graves de tu vida, como una operación a corazón abierto, pero también para cosas menores, pero que son importantes, como una cirugía estética, ¿vale? Entonces, lo que está planteando esta ley es una frontera importante, infranqueable para las personas trans, porque esta ley no te permite, ¿no?, el acceso a la reasignación sexual si este fuera el caso, ¿no? También podríamos plantearnos si esto es demasiado pronto, lo que queráis, pero esta ley permite hacer otras cosas muy invasivas con tu cuerpo, pero esto no te lo permite, ¿no? Y por otra parte, una cosa que se pone encima de la mesa es que existe una gran desigualdad territorial, con lo cual sí importa dónde vives para poder acceder a una serie de servicios, y que además ni la legislación, ni los protocolos, ni la manera de intervenir es igualitaria. Es decir, que no solamente es que importe en relación de si en tu comunidad autónoma hay un servicio y un hospital, sino que es que encima lo que se ofrece y lo que se dice sobre lo que se podría o no se podría hacer, esto puede llegar a ser bastante distinto, ¿no? Con lo cual, si yo digo que esta información no facilitan bloqueadores de hormonas, esta es la información que yo tengo de Madrid. Yo sé que en Cataluña sí se ofrecen bloqueadores de hormonas, no sé si se ofrecen en Andalucía, no sé qué hacen otras comunidades autónomas, pero luego lo que plantea es una desigualdad territorial importante, y luego plantean un mapa donde lo que podemos ver, lo poco que podemos arañar de la experiencia, tiene que ver con la sanidad pública, y podríamos decir incluso la menguante sanidad pública, que está retirando servicios, y esto es una de las primeras cosas que está desapareciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, plantea un ámbito de investigación y un ámbito de denuncia importante, y es el desconocimiento que tenemos de la intervención privada, ¿no? Porque hay cosas que no sabemos cómo se hacen, ¿no? Y no tenemos en realidad muchos datos para contar. Esta es una especie como de chuleta de cómo consiste la investigación que estoy haciendo, y en realidad está un poco todo desactualizado porque tengo más entrevistas. Entonces, cuento aquí que he hecho una revisión de la literatura, que he entrevistado a gente de varias comunidades autónomas, que he hablado casi todo con madres y con algunos padres, que la muestra es bastante heterogénea en términos de clase social, también en términos de raza, porque una familia gitana, también hay gente que tiene niños adoptados de otros países, y que la edad de los chavales pues es bastante dispar, porque hay menores y también hay jóvenes adultos, ¿no? Y que luego además he entrevistado a profesionales. Entonces, sin más rollo, vamos a entrar un poco a las cosas que dicen los padres, que es una manera también un poco de dialogar con las propias narrativas de ellos, ¿no? Y una de las primeras cosas que me llamó mucho la atención es que cuando la gente habla de sus experiencias con sus hijos alrededor de la transexualidad, importa el hecho de si es una madre o es un padre, porque a la gente le están aludiendo a su feminidad o su masculinidad. Hay algo de ser madre que está inscrito sobre el hecho de ser mujer, con lo cual algo tiene que ver con ese ejercicio maternal cuando tus hijos son trans, ¿no? Esta madre dice, la aceptación, pues sí, yo creo que a mí me cuesta más que a él, y se refiere a su marido, porque yo siento que me tengo que justificar más como madre, que si es que tú querías una niña, te dicen mucho que querías una niña, pero te presionan, algo habrás hecho, me echan la culpa de alguna manera. De hecho, siempre que llego a un sitio, siempre me dicen que venga con tu marido. Esto yo creo que lo dicen por esto, ¿no? O sea, que esta madre lo que está diciendo, y otras entrevistas que tengo, es que cuando se revela el hecho de que hay una ruptura de las normas de género de este hijo o de esta hija, alguien está diciendo, algo has hecho tú como madre, ¿no? Y de hecho a los hombres se les cuestiona exactamente, ¿no? Exactamente lo mismo. Si les alude a su masculinidad como padres, y por otra parte, si han hecho algo para influir ese comportamiento en este hijo o en esta hija. O sea que probablemente mucho de esa angustia de la que hablabas tú, que tienen los padres, es porque las cosas que hacen los hijos no solamente es porque los hijos rompen las expectativas de los sueños que ellos tenían sobre ellos, ¿no? Pensar ahora mismo que si pensáis cómo os gustaría que fuera vuestro hijo, a casi nadie se le ocurriría que tu hijo podría tener una discapacidad, o que tu hijo no fuera
blanco, o que tu hijo no fuera cis. Es decir, que son de estas cosas que no entran en la fantasía de las personas, con lo cual esto ya supone una ruptura, un enfrentarte con una expectativa, pero no solamente es esto, sino que es que además te alude a ti como persona que te está cuestionando tu masculinidad, tu feminidad. Por esto la angustia y el enfado a veces es tan desmedido sobre cosas que no son tuyas, sino que son de tus hijos, ¿no? O de otro familiar, ¿no? Otra cuestión que me parece relevante es el cómo las madres y los padres eligen selectivamente la información que cuentan de sus hijos, muchas veces yo creo que filtrado por un proceso de psicologización. Es decir, yo no he entrevistado a ninguna familia que no hubiera ido al psicólogo. Y esto tiene que ver probablemente con la selección de la muestra. Una cosa que no he contado todavía y me acabo de dar cuenta es que a las personas que yo he entrevistado, ninguna se ha acercado a mí diciendo voy a matar a mi hijo es un asco. No. Todas las personas que yo he entrevistado son personas que apoyan a sus hijos y que han llegado a mí o porque me conocen a mí, o porque conocen a alguien que me conoce a mí, o porque alguien les ha dado mi correo electrónico y han elegido hablar conmigo. O sea que la participación es hipervoluntaria y es una muestra sesgada sobre aquellas personas que sí apoyan a sus hijos. O sea que son personas que consideran que tienen un papel importante en el bienestar de sus hijos. O sea que no tengo familias que hagan cosas así un poco fuera. Entonces, lo que estaba diciendo es que hay un proceso de identificación cuando tú te sientas y les dices, bueno, pues cuéntame algo de tu familia, de tus hijos. Ellos empiezan la historia por donde piensan que los psicólogos empiezan la historia. Y yo, mira que poca gente sabe que yo estudié psicología, pero parece como que lo llevas inscrito en el careto porque la gente te lo cuenta como si todos fuéramos psicólogos, ¿no? En el sentido, bueno, nos dimos cuenta, o sea, es como es un cuento en el de Érase una vez una princesa, ¿no? En el que todo el mundo sabe cómo empieza el cuento y en el cuento te tienen que explicar la ruptura, ¿no? La ruptura de las normas que hizo la gran eclosión que generó una conciencia en el que la gente se dio cuenta, ¿no? Y suelen contar el momento en el que dicen pues cosas como estas, ¿no? Que se iba a cortar la colita, ¿no? Cuentan a sus hijos llorando con angustia diciendo que se quieren cortar eso, ¿no? Es decir, que por supuesto son eventos como para olvidarlos, o sea, que no son eventos que yo estoy diciendo que sean poco importantes, sino que me pregunto si además de este momento hay otros, y además me pregunto sobre el hecho de cuántas veces ha contado esta madre o este padre esta historia, porque cuenta la historia en un hilo de historias, ¿me explico? Y seleccionamos la información que contamos en función de cómo es el recuerdo, cómo seleccionas esa información. De hecho, la otra cita que tengo más abajo pertenece al mismo ejercicio de selección de información, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que algunos padres se den cuenta súper pronto y otros padres no se dan cuenta así les des en la cabeza? Especialmente buenas, por ejemplo, esta, en la que alguien relata